Bienvenidos a este podcast, La Bitácora de Francisco. Un magazine sobre la docencia del español como segunda lengua o lengua extranjera, la educación 3.0 y los protagonistas del mundo L. Hola, bienvenidos a La Bitácora de Francisco. Volvemos de vacaciones y ya inauguramos el curso en este podcast. Hoy vamos a hacer un monográfico dedicado a un proyecto súper interesante. Estoy hablando ni más ni menos que de la red de Podcast L. Lo que escucháis de fondo es mi madre hablando por teléfono. Yo creo que no hay vecino que no se esté enterando de lo que está hablando. Y como este micrófono que estoy utilizando, el Blue Yeti, es muy sensible, lo capta todo. Pero no importa. Música celestial, ruido de fondo. Bienvenidos a la Bitácora de Francisco. Bueno, la red de podcast, ¿qué es eso? ¿De qué va? Bueno, todo empezó pues cuando estaba con Faro de Lenguas Magazine, el podcast para aprender español, y bueno, pues invité a Sergio Delgado del blog conmovimiento.com y entre grabación y grabación y colaboración, pues caímos en la cuenta que en el mundo del podcast, pues apenas hay material en el mundo de la podcastfera, ¿no? No hay casi ningún podcast dedicado a la enseñanza del español o con un enfoque didáctico donde los profesores hablarán de sus cosas, ¿no? Del mundo L. Entonces, ni corto ni perezosos, dijimos, oye, vamos a crear un grupo de Facebook y lo vamos a llamar Podcasting para Profes L. Bueno, si vais a Facebook, veréis que es un grupo cerrado. ¿Y qué quiere decir? Pues bueno, que lo puedes encontrar en la búsqueda de Facebook, pero para ser miembro necesitas darle al botoncito de quiero ser miembro de esta tribu. Una vez que mandas tu solicitud, debes responder a unas preguntitas, ¿no? Muy sencillas. Y es una manera de darte a conocer y que nosotros, tanto Sergio como yo, sepamos quién eres tú. Una vez que se hacen las presentaciones de rigor, pues tu solicitud es aceptada. Un requisito muy importante es que debe ser profesor de español. ¿M? Es una manera también de, con esas preguntas, de filtrar el spam o cualquier troll que aparezca por ahí. Y bueno, pues, ¿qué vas a encontrar en el grupo de Facebook? Pues durante la temporada pasada, pues estuvimos organizando webinars, también creamos el Metapodcast, el EPOP, que con formato de tutorial enseñamos a todos los miembros de la tribu qué es un podcast y qué tengo que hacer para producir ese podcast. Pues pasito a pasito hemos ido creando esos materiales, está disponible en el grupo. Y si vas a iVoox, incluso en Spotify, encontrarás el podcast LPod. Voy a compartir pantalla. Bueno, quienes escuchen esta sesión, este capítulo en podcast no lo pueden ver, pero les invito a que abran su buscador y vamos a compartir pantalla. Bien, le doy a aceptar y vamos a ver, vamos a iVoox. Entonces escribo aquí iVoox y automáticamente pues se abre este podcatcher. Un podcatcher es una plataforma donde se alojan podcasts. Está iTunes, Apple Podcasts, también Spotify, que está dando un subidón a los podcasts. Vamos, yo creo que ¿quién no usa Spotify? Pues también en Spotify podéis buscar LPOP. Pero bueno, quienes tengan un ordenador de mesa o la aplicación de iVoox, es muy fácil, te la puedes descargar en tu teléfono y voy y le doy a buscar. Entonces escribo LPOP. Bien, aquí está. Aparecen los programas. Le doy aquí programas y está toda la temporada pasada, todos los capítulos. Aquí está, ¿vale? Voy
y hago clic en ir al programa del EPUB. Saldrá una fotito, la carátula de EPUB. Y nada, aquí tenéis a vuestra disposición todos los capítulos. Pues por ejemplo, SEO y copywriting para podcasting, o recopilación de LPods, o el podcast como herramienta para la innovación educativa, o cómo grabar entrevistas a distancia. En fin, tenéis aquí un material de soporte totalmente gratuito, y es lo que nosotros entendemos como aprendizaje social, ¿no? Dentro del grupo de Facebook Podcasting para Profesores L. Bueno, pues una vez que has localizado el EPUB, tanto en Spotify como en iVoox, pues el siguiente paso es explicar un poco qué te puedes encontrar, además del EPUB, en el grupo. Bueno, durante la temporada, sí, la primera temporada, pues estuvimos cargando unidades de aprendizaje, es una de las opciones que tiene nuestro grupo. Puedes acceder y ahí tienes una serie de documentos relacionados con el episodio del EPUB. Pues, por ejemplo, elementos sonoros en un podcast. Y ahí tienes una ficha, un documento en formato PDF. Puedes seguirlo de forma lineal, porque va por unidades, y de esta manera puedes escuchar ese aprendizaje, pero también lo puedes ver. A continuación, verás que hay muchos profesores que interactúan, puedes hablar con ellos. Digamos que el grupo de Facebook es como la gran cafetería de esta tribu, ¿no? Esa hoguera en torno a la cual vamos a dar a conocer, o hemos dado a conocer, el concepto de podcast y podcasting. Muchos tienen una concepción, una idea de que el podcast es un audio que yo grabo para mis alumnos, o sí, sí, y entonces pues, lo subo a internet. Hay que tener en cuenta que la gran diferencia que hay entre grabar un audio y un podcast es el propio lenguaje. Un simple audio, que puede ser los que vienen con los manuales, son audios, no son podcasts. En cambio, un podcast, digamos que su esencia, su razón de ser es la interacción social. Es decir, yo, por ejemplo, os estoy hablando de este contenido de la red de profesores L. A quien pueda decir, bueno, esto es como un programa de radio, casi, pero esto, un podcast, la gran ventaja es que lo puedes escuchar siempre que quieras. Si esto fuera un programa de radio sería en directo y además, em, una vez que se termina ya no puedes volver a escuchar el contenido. Cuando cuelgas este podcast puedes hacer comentarios. Me ha gustado mucho este episodio, lo puedo compartir, y puedo crear mi propia lista, mi propia lista de podcasts, que es otra cosa que puedes hacer en iVoox. Un día os voy a explicar cómo puedes crear tu propia lista de podcasts en iVoox. Bueno, pues ya explicada la cafetería, explicado la cafetería, que es el grupo de Facebook, Podcasting para Profesores L, y el Metapodcast, el EPOD, el siguiente paso es la página que hemos creado de esta red, ¿vale? Entonces, aquí, si buscas la red, que se llama Podcast L, lleva tus clases de español en un podcast, pues aquí, bueno, está recién creada, casi no tiene, bueno, casi no hemos publicado nada, porque y tiene muy poquito tiempo de, de vida. Pero aquí la intención de la página es ir informando de todos aquellos podcasts de la red, ¿no? Que se vayan publicando, sus protagonistas, etcétera, etcétera. Para buscar esta página, pues pon arroba en el buscador de Facebook, podcast L, escrito todo junto, ¿vale? Arroba podcast L. Y enseguida te aparece la página. Y bueno, pues va a ser como el gran escaparate de esta red de Podcast L. Pero vamos al grano, al grano. Bueno, ¿qué es eso de la red de podcast? ¿Qué me estás contando, Francisco? Pues la finalidad de esta red es crear un espacio donde aquellos profesores y alumnos puedan encontrar en la gran biblioteca o directorio, perdón,
ese podcast que estás buscando para tu clase o ese podcast que me apetece escuchar porque voy a aprender algo de gramática, de vocabulario o consejos para hablar mejor español. Entonces, vamos aquí a la página de la red de Podcast L y escribo podcastl.com y inmediatamente nos dirige a la página de inicio. En la página de inicio pues tenemos una presentación donde aparecen los últimos podcasts que se han incluido en esta red, ¿vale? Em, También otra propuesta de valor es que si tú quieres que tu podcast esté en esta biblioteca, en este directorio, pues lo puedes hacer haciendo clic en el botón Únete a la tribu de profesores TL Podcaster. Inmediatamente te dirige vamos a darle, a un formulario donde tienes que rellenar tus datos. Pues entonces hay un saludo de bienvenida. Bienvenido, estimado profesor de español como lengua extranjera. Y entonces escribes tu nombre, tu apellido, tu email. Hay una pregunta, ¿qué tipos de emails quieres recibir? Pues el boletín mensual de Podcast L, eventos podcast L, publicidad, servicios, ofertas, bla, bla, bla. Y de esta manera, pues estamos en contacto contigo. Y si bajamos, pues no encontramos 3 columnas que dice comparte, escucha, aprende. Añade tu podcast L, el botón verde. Entonces aquí yo creo que mi podcast que aparezca en el directorio y entonces se abre un formulario. Nombre del podcaster, apellidos, título de tu podcast, descripción del podcast y hay unas casillas de verificación. Primera opción, segunda opción, tercera opción. RSS, página web y redes sociales. Categorías de tu podcast. Bueno, pues hay una serie de categorías, niveles, entrevistas, storytelling. Aquí puedes subir la carátula de tu podcast. Tienes que escribir el link de descarga de la carátula de tu podcast, ¿vale? Si hay algo que quieres comentar, pues hay un espacio, una casilla y luego finalmente das consentimiento para el uso de los datos que acabas de escribir. Y lo envías y nosotros nos encargamos de que tu podcast aparezca en el directorio. Si simplemente estás buscando pues podcast, voy a la página directorio de podcast L y elijo o episodios o buscar podcast. Vamos a darle buscar podcast. Se carga la página y aquí encuentras las etiquetas y los podcasts que ya están añadidos. Pues vamos a suponer que quiero elegir, bueno, pues yo soy profe y quiero movimiento en L. Y le doy aquí a este podcast. Se ha cargado y me encuentro la carátula del podcast, título, el presentador, una pequeña información sobre el podcast, el blog o la web, donde te puedes suscribir y las redes sociales donde tiene presencia este podcast. Un poco más abajo encuentras una descripción un poco más elaborada con información de qué va el podcast, cuándo se publica, los colaboradores si los tiene. Incluso, una vez que has escuchado el podcast, puedes hacer tu valoración. Pues puntúa con unas estrellitas y una reseña. Pues me ha encantado este podcast y le doy 5 estrellas. Dejas tu nombre y envías tu reseña. Un poquito más abajo tiene todos los episodios de este podcast, Movimiento en L. Y eliges el que más te gusta, lleva su título. Y bueno, pues es una forma de seleccionar el contenido que más te gusta. La otra opción era episodios. Pues yo elijo, tengo 2 modos, modo lista, modo masonería. Pues le doy una de las 2 opciones. Se carga la página y aquí te encuentras varios capítulos de Movimiento en L.
Pues vamos a suponer que quiero escuchar Marketing Básico para Profesores de L Online, episodio 72. Tiene su pequeña ficha de qué va este capítulo y también tiene un reproductor. Puedo escucharlo y hacer clic, o también me puedo descargar el episodio, lo cual facilita mucho la búsqueda. Entonces, como veis, el directorio es como esa gran biblioteca de esta red de Podcast L. Y además que puedes añadir el tuyo con esa opción de añade tu podcast, rellenas el formulario y enseguida pues eh, estás visible, ¿no? Para todos los que busquen material en formato podcast. Bien, la gran pregunta. Bueno, y Francisco, ¿esto qué beneficios tiene? Pues lo primero es que tu podcast está visible, aparte de donde lo vayas a publicar o donde tengas pensado publicarlo. Otros profesores pueden conocer tu podcast, otros alumnos, porque también esta red va dirigida a alumnos de español, pueden conocer tu podcast y escuchar material real, o sea, español real hablado, ¿no? Y puedes interactuar con otros profesores. ¿De qué manera? Pues mira, me ha gustado su podcast, pues yo quiero contactar con Sergio, por ejemplo, con Sergio Delgado. Pues entonces voy a buscar podcast. Como he dicho antes, se carga. Voy y hago clic en movimiento en L. Me apetece conocer a Sergio. Entonces puedo elegir bueno, todas las formas de contacto, pues a través de su website o a través de sus redes sociales. Y le envío un mensaje: hola Sergio, me ha encantado tu podcast y quiero colaborar contigo. O ¿cómo haces tú tal cosa? Y ahí se produce esa sinergia. También puedes hacerlo dentro del grupo Podcasting para Profesores L. Oye, mira, que he visto en la página podcastl.com que has hecho tal episodio sobre este tema y bueno, quiero hacerte esta pregunta o yo tengo esta idea, y ahí producirse un hilo de conversación. Esa es otra aportación, ¿no?, que queremos ofrecer en este proyecto. Más cosas, más cosas. Eventos. Vamos a seguir publicando el EPUB. Estamos preparando el plan de comunicación, o sea, la línea editorial. Si la temporada pasada estuvimos hablando sobre conceptos básicos de podcast, cómo hacer un podcast, en esta ocasión queremos ofrecer dos grandes líneas de contenido. Una que va dentro de lo que sea un eje de entretenimiento, con entrevistas a protagonistas, pues protagonistas de la red de podcast, o el último podcast que se ha añadido en el directorio, pues le vamos a hacer una entrevista, etcétera, etcétera, ¿no? O profesores que se han animado a hacer un podcast, en fin, entrevistas, ¿no? O mesas redondas para tratar un tema. Y otra línea de contenido será, vamos a invitar a gente donde nos va a mostrar cómo usan el podcast en el marco de la educación. Puede ser en la enseñanza de idiomas o en primaria, en secundaria, etcétera. Entonces, como he comentado antes, si antes hemos enseñado cómo se hace un podcast, ahora te vamos a enseñar a través de los webinars y del podcast, el EPUB, cómo puedes usar ese podcast en un contexto educativo, ¿vale? Entonces, puedes ir a eventos y en la opción webinar puedes ver los últimos webinars que se han publicado. ¿De acuerdo? Bien, servicios. Servicios. Tiene aquí una página de servicios y en la página de servicios, pues queremos ayudarte, ¿eh? Entonces tenemos como dos tipos de servicios. El primero es la asesoría de Podcast L. ¿Qué pasa? ¿Que quieres lanzar tu primer podcast y no sabes cómo? ¿O tienes una duda? Pues reserva una asesoría cortita de 30 minutos más o menos, depende de lo que quieras preguntar, y ahí de forma personalizada, pues damos respuesta, damos respuesta a tus necesidades o a aquella duda que tienes y que te apetece resolver
o con Sergio o conmigo. Luego, la otra opción, otro servicio que vamos a desarrollar es la producción de podcast L. Yo sé que tú estás muy ocupado creando materiales, casi no te da tiempo prepararte las clases y no das abasto con las redes sociales o con la programación, ¿no?, de tu centro. Entonces, no te preocupes. Nosotros te vamos a producir ese podcast. Tú lo único que tienes que hacer es darle a la pestaña, pon tu podcast en nuestras manos y inmediatamente hacemos un seguimiento. Oye, mira, pues nos explicas, mira, yo quiero este podcast, aquí te doy el audio grabado, tú ya lo montas, lo editas y, bueno, pues me echas una mano, ¿vale? Entonces, esto está pensado para aquellas personas que no tienen tiempo, ¿vale? No tienen tiempo para hacer un podcast o no tienen tiempo para seguir todo el proceso del podcast, desde la idea hasta que se promociona, ¿no?, o se monetiza. Entonces, pues mira, podéis probar, pon tu podcast en nuestras manos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues bueno, también puedes ver quiénes somos, ¿vale? El proyecto se sustenta gracias a Sergio Delgado del blog Con Movimiento y también, pues yo, el que os habla. Uy, ha salido aquí una ventanita. Y bueno, pues aquí queremos poner en valor pues nuestra experiencia, esa idea de aprendizaje social y sobre todo de hacer un hueco y hacer visible todo el sector de Podcast L, que todavía está por hacer, casi no hay nada, y si hay algo está muy disperso, y agruparlo todo en torno a un campamento, el campamento Red de Podcast L. Por lo tanto, y resumiendo, ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de todo este asunto? Pues mira, en primer lugar, os voy a enseñar aquí en la pantalla, para aquellos que estén viendo este vídeo en YouTube. Si lo queréis ver en YouTube, os invito. Y los que me seguís a través del podcast, pues bueno, podéis seguir mis indicaciones sin problemas. Bueno, una vez que he encontrado el grupo de podcasting para profesores L, pues podéis ver que, bueno, hay comunicados, pues anuncios, la gente hace preguntas. em, Hemos publicado también cositas relacionadas con el podcasting, cómo se hace un podcast, cómo utilizar el marketing para que me conozcan más o cómo puedo ofrecer un extra a mis alumnos con el podcasting, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues aquí es un grupo muy majo que, por cierto, voy a ver cuántos miembros tiene ahora mismo. Ahora mismo hay 1.602 miembros en este grupo. No está nada más, ha crecido una cosa bárbara. Por esa razón, ahora nos vamos a poner las pilas y para esta temporada lo que queremos hacer es darle una vuelta de tuerca y que este grupo se mueva, ¿no? Vamos a crear contenidos, vamos a seguir esa línea de aprendizaje social para que todo el mundo sea protagonista, ¿no? Y hacer grande el podcasting entre la enseñanza del mundo L, ¿no? Que se nos vea en las redes sociales, que se nos vea en todos los foros L, que el podcasting L sea visible. Porque, bueno, hay unos géneros que ahora mismo predominan sobre los otros, ¿no? El tema de educación muy poquito y el tema de idiomas, el inglés es el que está en los primeros puestos del ranking, pero sin embargo lo que es metodología, didáctica, aprendizaje, ahora mismo en el mundo L hay muy poquito y todo muy disperso. Entonces, nuestra misión es hacer esto muy grande. Bueno, pues aquí tienes el grupo y te invito a que te hagas miembro. Es muy fácil. En cuanto lo encuentres, verás que es un grupo cerrado, rellenas, bueno, contestas a las preguntas cuando pides que quiero ser miembro y al poquito tiempo, pues ya aceptamos la solicitud. Es muy importante que seas profesor de español. Da igual que si eres profesor presencial o profesor digital. Y una vez que contestas estas preguntas,
pues se acepta tu solicitud y empiezas a conocer al resto de profes que están ahí en el grupo. Gran proyecto. Luego, claro, alguien me estará preguntando, y bueno, ¿qué diferencia hay entre publicar un podcast en el directorio y ser miembro de la red de Podcast L? Pues muy sencillo. Mientras que el directorio es la gran biblioteca de esta gran red de Podcast L, es totalmente gratuito, abierto al público. En la red, ¿eh? Cuando visites la página, lo voy a enseñar aquí. Cuando visites la página, verás que hay una sección en la página de inicio que se llama Red Podcast L. Entonces, todos aquellos podcasts que pertenezcan a esa red van a tener ventajas, muchas ventajas en comparación con aquellos podcasts que aparecen en el directorio de temática L. Entonces, si tú quieres pertenecer a esta red exclusiva, pues ponte en contacto con nosotros y vas a la página podcastl.com, rellenas el formulario de contacto y nos puedes formular cualquier pregunta. Oye, que me parece muy interesante eso de pertenecer a esa red exclusiva de Podcast L. Cuéntame más cositas. Entonces aquí tendrás el Facebook, mensaje privado al grupo de Facebook, a través de WhatsApp, que lo gestiona Sergio, o a través de correo electrónico. Entonces, lo único que puedo decir es que es tan exclusivo que va a tener ventajas y va a ser asombroso. ¿De acuerdo? Muy bien, pues explicado esto y ya hemos acotado el tiempo, espero que te haya sido de tu utilidad este monográfico, que te animes a hacer tu podcast, que visites el grupo y también que visites la página de Podcast L. Si además quieres recibir el boletín de esta red de Podcast L, pues tienes que ir a la página de inicio y hay un apartado que se llama, recibe, o más o menos, lleva como titular, recibe la newsletter. Y nada, lo único que tienes que hacer es escribir tu correo electrónico y vamos a ver, aquí. Suscríbete a nuestro newsletter. Entonces, pues aquí escribes tu correo electrónico y vas a recibir no solamente el boletín mensual, sino también una guía para que empieces tu primer podcast L, ¿no? O que tengas ahí toda una serie de trucos y de cositas en formato PDF. Y dicho lo cual, me despido hasta el próximo capítulo de La Bitácora de Francisco. Un saludo y nos vemos el mes que viene. ¡Feliz comienzo de curso!